Yo, como andan gente, este John Taz, productor musical y compositor. Yo hoy les traigo la parte 2 de cómo mezclar una canción totalmente de cero acá en Pro Tools. Y vamos a pasar de esto Baby, tírame el efímero. No te hagas problema. a esto. Baby, tírame el efímero. No te hagas problema que yo te paso a buscar. Diferente, ¿verdad? So, rápidamente vamos acá a la intro, comenzamos. ¡Let's go! Bien familia, bienvenidos nuevamente. Aquí ya estamos dentro de Pro Tools. Hoy vamos a estar trabajando la parte 2 de este tutorial de mezcla. Y nos corresponde trabajar con las voces. Pero antes de eso vamos a chequear qué fue lo que hicimos acá, ¿cierto? Para que hagamos un pequeño repaso y pasamos a traer directamente las voces acá a la mezcla, ¿ok? Para quienes no vieron la parte 1 les recomiendo totalmente que lo vayan a ver. Les voy a dejar la etiqueta acá arriba para que puedan ir directamente. Y bueno, vamos a desglosar un poco qué fue lo que hicimos en el video anterior. Primero tenemos acá los drums, ¿cierto? Tenemos todos los loops de drums, por decirlo así, acá. Tenemos esta primera batería. Voy a mutear la música acá un poco para que podamos escuchar rápidamente qué fue lo que hicimos. Y el bajo también. Entonces teníamos esto. Tenemos este igual. Recuerden también que estamos viendo el sidechain aquí, que lo vamos a ver aquí también. Bien, aquí tendríamos todos los sonidos melódicos o armónicos del beat y los tengo agrupados acá en este auxiliar que acabo de crear. Aquí básicamente solo procesar con ecualización, por ejemplo, o un poco de compresión. No lo voy a hacer en este caso porque vamos a pasar directamente a las voces, tampoco es algo tan necesario que digamos. Voy a crear un último auxiliar para poder agrupar todo esto en un solo fader. Cuando ya siento que la mezcla está lista, ¿cierto? En cuanto a batería, bajo y música, solo agrupar todo en uno solo para poder controlar el beat en ese mismo canal. Y este va a ser el último que vamos a crear acá, que va a ser Mix Beat. Y estos tres, ¿cierto? Los vamos a enrutar hacia este de acá. Muy importante. Mix Beat, perfecto. Entonces acá ya debería estar llegando todo junto al Mix Beat, donde vamos a poder controlar el fader más fácil, ¿cierto? Que sería acá, este de ahí. Si yo muteo, no debería sonar. Perfecto. So, vamos a mutear el beat acá, por eso es muy importante tener el beat en un solo canal. So, lo vamos a dejar aquí y vamos a mutear. Y ahora solamente vamos a escuchar las voces, ¿ok? Van a haber un par de desafinaciones por ahí y es la idea para yo poder mostrarles cómo afinar y al momento también utilizar autotune, que muchos también me preguntan cómo hacerlo. So, vamos a escuchar. Lo nuestro es un secreto. Y que nadie se vaya a enterar. Mantengámoslo discreto. Vamos a pasar al coro. Y que no hayan testigos. Baby, tírame el efímero. No te hagas problema que yo te paso a buscar. Mami, solo dímelo. ¿Ok? Bueno, como podemos ver aquí en la sesión yo tengo asignados ya los nombres y los colores. Siempre suelo utilizar estos colores que sería como rosado y morado. Rosado para las voces principales y morado para las voces que llevan efectos. Además de eso, podemos ver también que están un poco controladas las ganancias o las dinámicas de las voces porque yo grabé las voces con un poco de compresión. Y es lo que les quiero hablar un poco ahora antes de que sigamos mezclando las voces como tal. Es cómo pueden grabar ustedes sus voces para que suenen bien y también para que tengan un margen para poder mezclarlas de una manera más cómoda, por decirlo de alguna forma. Lo que deben entender familia, para nosotros poder grabar voces de una manera más profesional es estar dentro de un nivel nominal o headroom, ¿ok? Este headroom nos permite estar lejos del nivel de saturación, ¿cierto? Que sería el cero digital y tampoco estar muy abajo porque si no vamos a escuchar el ruido de fondo en la toma y la verdad va a ser un poco complejo remover ese ruido. Se puede, pero no es lo ideal. ¿Cuál es el nivel nominal? Básicamente es estar grabando entre menos 12 y menos 18 decibeles, ¿ok? Pueden pasarse un poco, claro que sí, pueden llegar a menos 11, menos 10, menos 9, pero ya llegando cerca de menos 6, menos 5, ya podemos estar un poco peligrando de saturar la toma. También para aquellos que me preguntan si se puede grabar con compresión, autotune, etcétera, claro que se puede hacer. A toda esta familia, si les interesa que haga un video de cómo grabar voces, cómo utilizar compresión, autotune, reverb, delay, etcétera, coméntenlo abajo en los comentarios porque si veo que son varios, obviamente voy a poder hacer ese video y si veo que tiene harto apoyo también este video, por supuesto voy a seguir haciendo más videos de mezcla, así que vayan a comentar acá abajo. Bueno, como les decía, también se puede grabar con compresión y autotune y reverb y delay, pero debemos tener mucho cuidado cómo lo hacemos. La compresión debe ser algo leve, algo que nos permita quizás controlar un poco el rango dinámico y además también podemos grabar con autotune, reverb y delay, pero todos estos efectos debemos hacerlo por una entrada auxiliar, no directamente, porque si no la toma va a quedar con autotune o va a quedar con reverb y después afinar una voz con autotune o sacarle reverb a una voz
es un dolor de cabeza. So, estos son parámetros muy importantes al momento de nosotros querer grabar voces, para que también lo tengan en cuenta, ¿ok? So, ahora seguimos acá con el tutorial. Let's go. Bien, so, el primer paso que yo suelo hacer acá con las voces es eliminar todo lo que no tenga información de voz como tal. Pueden haber ruidos de fondo, etcétera, entonces todo eso lo elimino. Podemos agrandar aquí la onda con esta herramienta de Pro Tools. Como podemos ver, no hay nada de información acá porque yo ya hice este proceso anteriormente cuando estaba grabando. Siempre lo suelo hacer cuando estoy grabando. Y ahora el siguiente paso que yo haría sería balancear un poco el nivel de entrada de la toma. ¿Y a qué me refiero con esto? Tratar de que toda la toma sea un poco pareja en nivel de ganancia, para que el compresor no tenga que trabajar tanto y no tenga que saltar tanto, ¿cierto? La aguja del compresor. So, ¿cómo hacemos eso? Aquí Pro Tools tiene una herramienta bastante interesante que nos permite, acá en ganancia del clip, mostrar línea. Nos permite obviamente trabajar directamente con la ganancia en una zona específica, no subir toda la toma, porque yo podría hacer esto obviamente y va a subir todo, pero como vamos a ver, aquí hay una zona que es dispareja, ¿cierto? En cuanto a ganancia. Entonces obviamente no sería lo ideal. Pero si nosotros acá presionando Command, por ejemplo, pincho aquí, pincho acá y pincho acá para no mover esto de aquí, aquí básicamente voy a poder subir solo esta parte. Como podemos ver, y hay otro poco más. Entonces ahí ya podemos hacer que la toma esté un poco más homogénea. Ok, vamos a tratar de buscar más desbalances, por ejemplo acá. Vamos a subirle aquí igual un poco. Bien, vamos a escuchar igual en todo caso con el beat encima para que puedan entrar en contexto. Le va a molestar tú y yo. Nada serio, solo somos amigos, solo estoy yo. Y que no hayan testigos. Baby, tírame el efímero. No te hagas problemas que yo te paso a buscar. Bien, aquí por ejemplo, aquí me molesta que el no te hagas problemas quede más abajo. No te hagas problemas que yo te paso a buscar. ¿Cierto? Y se percibe. Entonces acá por ejemplo yo igual le suelo subir ahí un poco más. No te hagas problemas que yo te paso a buscar. Voy a eliminar lo que dice y vamos a notar la diferencia. No te hagas problemas que yo te paso a buscar. No te hagas problemas que yo te paso a buscar. Bien, so, aquí lo tenemos. Ahí hice las correcciones que creo que son las más importantes y las que más me molestaban. So, ahora voy a cerrar ahí la línea. Y ya como podemos ver aquí tenemos más balanceada el nivel de entrada, ¿cierto? De las tomas de grabación. Esta de acá que es de apoyos y la que son altas obviamente van a estar más abajo porque el artista, que en este caso es Shelby RK, él quería que sonaran de esa manera, que estuvieran más abajo para que fueran solamente un apoyo a la toma principal. Ya teniendo eso listo, ahora viene el proceso de afinación. Bueno, para aquellos que son usuarios de Pro Tools, Melodyne tiene la herramienta incorporada dentro de su software, no es necesario abrirlo afuera de Pro Tools. So, aquí tenemos Melodyne, voy a poner editar. Y aquí va a ser la lectura y como podemos ver, aquí ya está la voz. En este caso yo ya había seteado el key de Melodyne, ¿cierto? Que a veces lo lee en otra escala. En ese caso siempre es bueno tener la tonalidad del beat en la que estamos trabajando, que en este caso, como tenemos acá, dice D minor o Re menor, ¿ok? So, ya teniendo la voz acá, vamos a mutear el beat y vamos a empezar a afinar la voz, ¿ok? Nadie se vaya a enterar. 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 Mantengámoslo discreto. Bien, como vamos a ver en este caso, hay una parte que está fuera de la escala, ¿cierto? Que en este caso sería la bemol, ¿ok? Como vamos a ver aquí. Si entendemos de teoría musical, sabemos que esta nota no es parte de la escala. So, ¿qué deberíamos hacer acá? Sería subirla o bajarla, o la que suene mejor, ¿ok? So, vamos a escuchar. Enterar, mantengámoslo discreto. Enterar, mantengámoslo discreto. Ok, siendo honesto, suena mucho mejor arriba, creo que pueden estar de acuerdo con lo que estoy diciendo. Ojo, quizás a veces, y algo que también les puede servir, no es necesario que quede siempre al medio de la nota. Incluso puede ser que algo que esté fuera de nota suene bien. Como dije en el anterior video, si suena bien, está bien. A veces hay que tener un poco de flexibilidad al momento de estar trabajando en música, porque la verdad no hay regla en esto. Aquí tenemos un ejemplo. Si nosotros tenemos la voz tal cual como tal y no la afinamos, el autotune aquí va a generar un problema porque la nota está al medio entre dos notas y una de ellas ni siquiera está dentro de la escala. Entonces obviamente el autotune tiende a hacer como esas vibraciones y obviamente va a sonar mal. Así que vamos aquí a hacer la división. Te le va a molestar tú y yo. Bien, como vamos a ver ya tenemos todo afinado. So, lo que voy a hacer ahora es nuevamente fresear el canal. Pero todas estas notas que están acá, que son supuestamente Melodyne, van a desaparecer porque el proceso ya se hizo, ¿ok? So, presionando Shift Option 3 va a desaparecer todo acá. Y ahí se supone que ya está listo. Bien, so ahora lo que continúa a hacer es agregar el autotune, ¿cierto? En este caso yo suelo utilizar el de UID.
bastante duro este. So, aquí básicamente yo lo voy a setar en low. Y vamos a agregar la escala del beat, que en este caso sería re menor. Acá tenemos el return speed, que básicamente nos permite saber cuánto autotune nosotros le vamos a agregar a la voz. Vamos a escuchar y vamos agregándolo poco a poco. Lo nuestro es un secreto y que nadie se vaya a enterar, mantengámoslo discreto, que a la gente le va a molestar. So, lo que vamos a hacer, vamos a ir quitando un poco el autotune porque la verdad creo que suena muy robótico y en algunos casos puede ser que sí se utilice de esta manera, pero en esta canción no era la visión que nosotros teníamos, así que vamos allá. Tú y yo, tú y yo, nada serio solo. Tú y yo, tú y yo, nada serio, solo somos amigos. Vamos a agregar el beat acá. Que nadie se vaya a enterar, mantengámoslo discreto, que a la gente le va a molestar. Tú y yo, nada serio, solo somos amigos. Ok, para mí ahí suena bastante duro. So, voy a hacer lo mismo con las demás tomas principales. Baby, tírame en efímero. No te hagas problema que yo te paso a buscar. Baby, tírame en efímero. No te hagas problema que yo te paso a buscar. Perfecto, aquí tenemos todo ya con Autotune. En este caso, las altas y los apoyos los hice con el Wavestone para poder mostrarles también cómo funciona este de acá, que es bastante similar. Tenemos el Speed, el Node Transition, Correction para ver cuánto le vamos a agregar como tal de procesamiento, ¿cierto? A la voz. Aquí tenemos el tipo de nota musical, si es natural, menor, mayor, etcétera. Y también el tipo de voz que estamos utilizando, ¿ok? So, vamos a escuchar el apoyo con el Autotune, ¿ok? Y que nadie se vaya a enterar. Ok, este suele sonar un poquito más diferente al otro autotune. Le he dado como un poco más color, un poco más robótico. Solo estoy yo. Como pueden notar, suena bastante duro. Baby, tírame en efímero. En este caso, Shelby, el artista que grabó acá, siempre estaba buscando en estas tomas, sobre todo, hacer un apoyo más alto y que y obviamente tuviera un poco más de expresión la canción en esas partes. So, bueno, ya teniendo todo esto acá listo con Autotune, lo que yo suelo hacer aquí es fresear todo esto, ¿ok? Pueden si quieren hacer una copia sin los autotune para tener las voces solamente con la afinación, si ustedes quieren, que sería acá obviamente duplicar y luego guardar si quisieran para una posible corrección en el futuro. En este caso yo no lo necesito porque la verdad creo que suena bastante bien, no creo que me dé más problemas en este caso lo que es afinación. So, lo que voy a hacer acá es renderizar. Bien, ustedes se pueden estar preguntando por qué rendericé los canales. Es simplemente porque yo utilizo esta Apollo Twin, ¿ok? Y obviamente al momento de estar utilizando autotunes, ya sean 2, 3, 4, más los procesamientos que están acá arriba, que también son plugins de UID, me va a ocupar todo el DCP del Apollo y obviamente no voy a poder seguir utilizando plugins para poder comprimir las voces o hacer el máster, etcétera. Hay un solo proceso que yo no hice, que no les mostré porque en esta canción ya estaba hecho, yo lo hice cuando grabé la voz, que es el tema de la cuantización, ¿ok? Cuando la voz no está en tempo exactamente donde debe ir, es bueno cuantizarla, ¿cierto? Y eso también se puede hacer en la mezcla, que es básicamente cortando, moviendo el espacio, por ejemplo, de aquí a acá, para que suene siempre en tempo, ¿ok? Ahora vamos a pasar al siguiente paso, que sería crear un bus para yo poder procesar todas estas tomas que están acá, que son tomas principales, ¿cierto? Estas dos de acá y las que son apoyos, para poder procesar todo en un solo bus y obviamente no ocupar tanto procesamiento, que no es necesario. So, vamos a crear una pista nueva acá. Voy a ponerle LB, que es Lead Vocal Shelby, ¿ok? Aquí lo tenemos. So, en este bus nosotros vamos a procesar todo lo que sean compresores, ecualizadores, etcétera. Bien, yo este lo suelo colocar de color morado oscuro. Ahora vamos a hacer el envío de todas estas voces que están aquí. Vamos a pasarlas acá, bus, y ahí lo tenemos LB Shelby RK. Voy a habilitar aquí. El beat está muteado, solo debería estar llegando toda la señal acá. Secreto. Y que no Ok. enterar, mantengámoslo discreto. Bien, bien, como les mostré en algunos videos anteriores de cómo mezclar voces, yo siempre suelo comprimir primero antes de ecualizar. En este caso voy a utilizar un 1176 para que vean otro tipo de compresor que se puede utilizar en voces. So, nosotros tenemos que tratar de buscar entre 1 a 3 dB máximo, no tratar de sobrecargar un solo compresor con toda la información o con todo el trabajo que hay que hacer. También eso es muy importante. Así que vamos a escuchar aquí, ¿ven? Secreto.
Y que nadie se vaya a enterar, mantengámoslo discreto. Que a la gente le va a molestar, tú y yo. Primero, no te hagas problemas que yo te paso a buscar. Como podemos notar, estamos llegando casi a los 3 dB de compresión. Primero, no te hagas problemas que yo te paso a buscar. Ahora nosotros debemos comparar el nivel de entrada con el nivel de salida para poder balancear eso. Obviamente que no haya una salida de ganancia falsa, ¿cierto? Porque al final está agregando mucha salida el compresor. Si lo comparamos debe estar súper arriba. Primero, Es demasiado. So, aquí vamos a hacer una nivelación para que quede similar a lo que entró. primero, primero, primero. Ok, para mí está bien. Un punto igual a destacar es que además los compresores nos agregan colores en las voces, los diferentes tipos de compresores que hay. Y además nos ayudan a colocar la voz más al frente, que es lo ideal dentro de una mezcla, ¿cierto? El siguiente que suelo utilizar es un Airbox o Airbox de Waves. Aquí también suelo tratar de comprimir entre 1 a 3 dB, no más. Primero, no te hagas problemas que yo te paso a buscar. Primero, no te hagas problemas que yo te paso a buscar. Que no es mi problema que él no te sabe tocar. Perfecto. Y ya aquí adelante pasamos a lo que es la ecualización, ¿ok? Yo siempre suelo utilizar los de Fat Filter o me gustan los de Kirchhoff también. Suenan bastante planos, ¿cierto? Transparentes, por decirlo así. So, vamos a escuchar acá. Primero, no te hagas problemas que yo te paso a buscar. ¿Ok? Al momento de escuchar, bueno, y además de que yo conocía el estudio porque estábamos grabando en el estudio que yo tenía en Chile, y siempre se me generaban unos pequeños problemas en las frecuencias bajas, ¿ok? Se acumulaba mucha frecuencia baja. Les voy a mostrar dónde es para que lo puedan identificar ustedes también. Buscar. En esta zona de acá, Primero, ¿ok? Esa información que la verdad no necesitamos completamente, tampoco significa que vamos a remover toda la información, pero sí podemos hacer un pequeño ahí recorte de esas frecuencias para que no nos molesten en la mezcla final. que no es mi problema que él no te... Tírame en efímero. Primero, no te hagas problemas que yo te paso. Mami, solo dímelo. Que no es mi problema que él no te sabe tocar. Tírame en efímero. No te hagas problemas que yo te paso a buscar. ¿Ok? Vamos a comparar sin los compresores y sin la ecualización para ver cómo queda. Primero, no te hagas problemas que yo te paso a buscar. Mami, solo dímelo. Con. Primero, no te hagas problemas que yo te paso a buscar. Como vamos a notar, ya la voz está más al frente y con la ecualización queda un poco más limpia y salen a relucir un poco más de frecuencias altas y limpiamos las que están más abajo, ¿cierto? So, ahora en este caso lo que suelo hacer también es agregar brillo en la voz, que suenen un poco más brillosas. So, suelo utilizar este Maggie Q de UAD. Hay uno de Brainworks, creo también, que es básicamente el mismo, pero de otra marca. Aquí estamos tratando de agregar un poco más de aire en la voz, ¿cierto? Y este tipo de ecualizador, como podemos ver acá, nos va a levantar igual las frecuencias que están en los 20.000 Hz y un poco más abajo quizás. So, vamos a exagerarlo para que lo noten. Primero, no te hagas problemas que yo te paso a buscar. Ahí está exageradísimo, no es necesario tanto. So, voy a agregar acá, yo creo que unos 6 decibeles. No te hagas problemas que yo te paso a buscar. Vamos a escucharlo sin el maguiqueo. Que no es mi problema que él no te sabe tocar. Con. Que no es mi problema que él no te sabe tocar. Nuevamente ya podemos notar que la ganancia vuelve a subir un poco más. También es importante nivelar aquí el nivel de salida, ¿cierto? Para que no se nos arranque tampoco la voz y llegue tan arriba cuando no es necesario, porque todavía no llegamos a ese proceso de hacer los balances finales para poder empujar después con el máster, ¿cierto? Que no es mi problema que él no te sabe tocar. Tírame en efímero. No te hagas problemas que yo te paso a buscar. Ya notamos ahí ese pequeño brillito. También acá solo agregar un Fresh Air, que es de Slate Digital. También podemos agregar un poco más de aire, ¿cierto? En las frecuencias altas o las frecuencias medias, como nosotros queramos. Que no es mi problema que él no te sabe tocar. Ya es Tírame en demasiado. efímero. Que no es mi problema que él no te sabe tocar. Tírame en efímero. Continuando ya luego del Fresh Air, luego de hacer esa pequeña adición, ¿cierto? De ecualización donde agregamos frecuencias en la parte más alta y media de la voz. Aquí solo agregar un deezer para poder controlar las heces
de la vocal, que también suele ser un poco más molestosas cuando ya apretamos la canción y suena a nivel más competitivo. Y tírame en efímero. No te hagas problema que yo te paso a buscar. Básicamente nosotros estamos removiendo todo esto que está acá. Ok, ahí estamos llegando casi a los 6 dB. So, ahí nosotros debemos encontrar el balance de cómo puede sonar mejor para nuestra mezcla. Algo fundamental, familia, es que luego debemos agregar el beat y ver cómo suena con el beat la voz también. Ahora estamos tratando de pulir las frecuencias en solo, pero luego hay que hacer una mezcla general, ¿ok? So, vamos a continuar. Aquí solo hacer otra ecualización más, pero ya utilizando ecualización dinámica. Baby, tírame en efímero. Baby, tírame en efímero. No te hagas problema que yo te paso a buscar. Que no es mi problema que él no te no es mi problema que él no te sabe tocar. Bien, so ahí tenemos la ecualización dinámica. Básicamente son pequeños detalles, pequeñas frecuencias que se pueden estar ahí escapando. Ya luego de este paso suelo agregar otro airbox, pero ya haciendo una compresión ya casi nada, más leve. Yo creo que máximo un dB. Baby, tírame en efímero. No te hagas problema que yo te paso a buscar. Aquí ya trato de utilizar este compresor como para asegurarme de que la compresión ya está totalmente seteada y ya está controlando todos los rangos dinámicos, sin obviamente cortar toda la dinámica de la canción, sino básicamente tener un poco más de control. ¿Ok? También tenemos hasta aquí esta herramienta que es Gate, que básicamente es como una compuerta donde cuando suena la voz se abre y cuando la voz desaparece se cierra. ¿Ok? So, se lo voy a mostrar aquí para que lo puedan ver. Vamos a alguna parte donde no hayan voces principales o aquí donde hay un espacio, a ver, por ejemplo acá. En este caso voy a setear el gate aquí. Como podemos notar, la compuerta está cerrada, está en roja, pero cuando suene la voz se va a abrir para obviamente que entre la voz. Lo nuestro es un secreto. Eso más que nada a nosotros nos ayuda también para poder tener cuidado con los ruidos que hay de fondo o algunas cosas que se pueden haber grabado sin querer cuando estábamos haciendo la toma de grabación, ¿cierto? ¿Cuánto utilizamos acá? Va a depender. Si lo utilizo casi nada, obviamente los sonidos se van a colar. Si lo aprieto más, el gate va a ser más exigente, entonces va a tener que haber más señal para que pase y obviamente la compuerta se abra. El siguiente paso que yo suelo hacer acá es agregar compresión paralela. ¿Cómo lo hago? Utilizando un auxiliar, ¿ok? Yo aquí pongo pcomp, prácticamente es compresión paralela. Y acá vamos a hacer el envío de la voz totalmente completa, o sea, es decir, llevando el fader a cero y en pre-fader, para que cuando yo mueva este fader no afecte la señal que entra aquí, ¿ok? Por eso se le llama pre-fader. Pero en la compresión paralela no voy a utilizar toda la información que tengo en la toma principal, voy a utilizar solamente un segmento, que para mí siempre suele ser bueno utilizar lo que son las frecuencias medias y las altas. No, las frecuencias bajas no las necesitamos, no queremos generar un globo de frecuencias en el low end, ¿cierto? Que al final va a terminar cubriendo y enmascarando la voz. So, voy a mutear la toma principal, que en este caso sería el lead vocal principal, ¿cierto? Y va a quedar la compresión paralela. Bien, luego de la ecualización, aquí muy importante agrego un CLA76 para poder comprimir esta voz y que no tenga casi nada de rango dinámico. Es solamente para agregarle un poco más de brillo a la toma principal si es que lo requiere. So, aquí vamos a utilizar el ratio en 20 y el ataque y el release al máximo, ¿cierto? Para que ataque la mayor cantidad de transientes posibles. No quiero dinámica en esta toma. Secreto. Y que nadie se vaya a enterar, mantengámoslo discreto. Como vamos a notar, la voz suena ya más agresiva, está sobrecomprimida totalmente. Pero yo no voy a utilizar esa toma como toma principal, sino que se va a agregar encima de la otra. Ahora vamos a bajar esto al mínimo para que no se oiga y vamos a incorporarlo encima de la otra toma. Secreto. Y que nadie se vaya a enterar, mantengámoslo discreto. Que a la gente le va a molestar. Bien, aquí yo creo que el balance está correcto. Aquí voy a cambiar el color de acá, de esto. Y acá voy a mutear y desmutear para que vean la diferencia. Es totalmente leve y es que eso es lo que buscamos, es que sea un apoyo leve para agregar un poco más de frecuencias arriba, ¿cierto? Y para que la voz quede un poco más al frente. So, vamos a apagar y vamos a escuchar. Secreto. Y que nadie se vaya a enterar, mantengámoslo discreto. Que a la gente le va a molestar. Se nota, ¿cierto? Como que empuja un poco la voz más adelante. Ese igual
es una buena ruta de trabajo utilizar compresión paralela. Ya tenemos listo esto. Básicamente acá yo termino utilizando lo que son las reverbs y los delays y luego paso a las voces con efectos. Yo suelo utilizar entre 2 a 4 reverbs dependiendo de lo que yo quiera lograr, ¿cierto? En este caso vamos a utilizar, yo creo que unas 2 o 3, ¿ok? Ya que el beat igual suena como espacial, a ver si le podemos dar algún tipo de efecto ahí. Aquí vamos a ordenar rápidamente. Entonces ya ahí tenemos seteada la línea de efectos que vamos a utilizar, que serían básicamente 3 reverbs, 2 delays, flanger y la compresión paralela. Que yo te paso a buscar, mami, solo dímelo. Que no es mi problema que él no te sabe tocar. No te hagas problema que yo te paso a buscar, mami, solo dímelo. Vamos con la tercera, que en este caso utilizar una chamber, ¿cierto? Que es como de iglesia, por decirlo así. No te hagas problema que yo te paso a buscar, mami, solo dímelo. Que no es mi problema que él no te sabe tocar. No te hagas problema que yo te paso a buscar, mami, solo dímelo. Que no es mi problema que él no te sabe tocar. Tírame en efímero. No te hagas problema que yo te paso a buscar, mami, solo dímelo. Que no es mi problema si no te sabe tocar. Ahora vamos a agregar el delay. En este caso voy a utilizar el de 1/8 primero. No sé si voy a utilizar el de 1/4. Ahí veremos. No te hagas problema que yo. No te hagas problema que yo te paso a buscar, mami, solo dímelo. Que no es mi problema que él no te sabe tocar. Tírame en efímero. No te hagas problema que yo te paso a buscar. Ahí sentimos cuando paramos como va de izquierda a derecha y en modo teléfono, que es lo importante. Si queremos podemos agregar flanger, pero yo este flanger lo tengo pensado para las voces que van con efecto. Bien, ya teniendo todo eso, ahora lo que voy a hacer es básicamente hacer una pequeña premezcla acá entre las tomas principales, las altas y obviamente agregar también los efectos. Vamos a mutear el beat acá, vamos a escuchar. Y que nadie se vaya a enterar, mantengámoslo discreto. Aquí también si queremos podemos agregar por ejemplo la voz hacia la izquierda o derecha, o, automatizarlo para que vaya una vez a la izquierda, otra vez a la derecha, como nosotros queramos. Pero yo en este caso lo voy a dejar al centro. Y que nadie se vaya a enterar, mantengámoslo. Ok, bastante simple. Pero como les digo, vamos a dejarlo al centro. Y que nadie se vaya a enterar, mantengámoslo discreto. Baby, tírame en efímero. No te hagas problema que yo te paso a buscar. Ahora vamos a las voces con efectos. Voy aquí a subir la visión de la onda. Lo que voy a hacer ahora va a ser simplemente agregar otro auxiliar para poder controlar todo esto también en un solo fader. Y le vamos a colocar LVFX. Ok, aquí lo tenemos. En este caso lo que voy a hacer va a ser copiar la configuración similar a la que tenía en el LV principal de voces. Voy a sacar algunos elementos de acá, que básicamente van a ser algún par de compresores, ecualizadores, etcétera. El Q4 y el Airbox. ¿Ok? Entonces básicamente ya estamos tratando de comprimir un poco estos efectos, sobre todo cuando estamos utilizando reverb y cosas así, suelen generarse un poco más de dinámicas con los efectos también en las voces. Bien, lo que vamos a hacer ahora, aquí voy a agregar un par de efectos de teléfono porque tengo pensado mandar esto a la izquierda y esto a la derecha. Bien, antes de cualquier cosa, lo que también podemos hacer, además de haberlo afinado, ¿cierto? Pasar Melodyne, podemos agregar también Autotune aquí, si es que no lo hemos hecho aún. Vamos a setear aquí también la escala. Aquí estos efectos los suelo hacer full Autotune para que suenen con ese tipo de color así bien robótico. Y ya después ahí se verá si le sacamos un poco o no. Pienso, vamos a escuchar. Pa' su boca. Oh, oh, oh. Como vamos a notar suena bastante robótico, pero obviamente vamos a hacer un poco de procesamiento acá. Que en este caso lo primero que voy a hacer va a ser agregar un CLA Effects. Aquí hay bastantes presets interesantes. Vamos a escuchar acá. Oh, oh. Vamos a ver, agregar un poco de saturación quizás. Vamos a ver Oh, oh. agregar un poco de phaser. Oh, oh. Para ser honesto, me gusta mucho este que está acá que se llama Caveman. Que le agrega un poco de teléfono y a la vez agrega acá reverb, delay, short delay y long delay. Bien, vamos aquí a mandar esta a la izquierda.
suele generar un vacío, ¿cierto? Al otro lado, pero obviamente con la toma principal quizás cambie eso. Se vaya a enterar, mantengámoslo discreto. En este caso voy a hacer lo mismo, pero con el lado derecho. Y que nadie se vaya a enterar, mantengámoslo discreto. Vamos a agregar el beat acá a ver cómo queda todo junto. Y que nadie se vaya a enterar, mantengámoslo discreto. Como notamos, suele llenar un poco más los espacios y la verdad queda bastante interesante con el beat y todo junto. Obviamente solo con las voces queda como vacío. Y que nadie Queda vacío. Pero obviamente no lo vamos a utilizar eso. Bueno. Aquí lo que voy a hacer ahora va a ser otro efecto tipo teléfono, pero con otro color. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, podría agregar un delay. Podría asignarle en un bus acá. Por ejemplo, el delay de un octavo. O podríamos utilizar el de un cuarto. El que quede mejor, el que suene mejor para ustedes. Vamos a escucharlo. no te hagas problema que No percibo casi nada el delay. So aquí podría subir el nivel de ganancia de acá del efecto. no te hagas problema que yo te paso a buscar. Ok, perfecto. Ahí tenemos otro ejemplo. Vamos a ver este de acá que es con reverb y flanger. A ver, lo vamos a escuchar. Ahí como vamos a ver, estamos mezclando una reverb con el flanger y genera otro tipo de sonido. Queda bastante bueno ese color. Pero lo que no me gusta es que no tengo la reverb para controlarla. So, voy a ver si puedo agregar otra más y controlar ese nivel de reverb que estamos trabajando. Creo que también podríamos hacer una pequeña ecualización aquí. Nada serio, solo somos nada serio, solo somos amigos. Como ven, en este caso aquí tendríamos, sería el autotune, un ecualizador, la reverb y además estamos haciendo el envío de un flanger. Podríamos colocar también el flanger directamente acá, pero la verdad no es necesario porque estoy haciéndolo aquí directamente de los envíos, ¿cierto? Que sería más sencillo. Ok, vamos a pasar a la parte de acá, a los créditos. Quizás voy a hacer un par de apoyos más por aquí, pero vamos acá a la parte de los créditos. A tocar más, Shelby. Ok, vamos a hacer este mismo efecto, el Caveman. Creo que ese está interesante. A tocar más, Shelby. Bien, entonces en este caso la pauta, ¿cierto? Que sería la que está acá, la vamos a dejar con este efecto del CLA FX, pero agregando el drive acá para que suene un poco más con distorsión. Va a tocar más, Shelby. Vamos a escucharlo con el vídeo igual a ver cómo queda. Va a tocar más, Shelby. Ahí, por ejemplo, veamos si podemos automatizar esa risa que está ahí. En este caso vamos a hacer una automatización de la entrada auxiliar que estamos diciendo que sería el delay, ¿cierto? Entonces acá vamos a poner nivel y en la parte de acá, que la voy a seleccionar, va a subir el fader, ¿cierto? Va a quedar ahí. Creo que es mucho, pero vamos a escuchar para tener una idea de cómo va a sonar. Bastante sencillo, como se pueden dar cuenta. Si yo lo apago, en este caso voy a mutear el efecto aquí. Suena seco, pero si lo agrego acá, como podemos notar, hay bastante movimiento, tenemos paneos, reverberaciones, delays, y eso nos ayuda también a ampliar un poco más la mezcla, ¿cierto? Para que tenga más apertura. Ahora, lo que suelo hacer acá es agregar un último ecualizador, ver si necesito remover algo que me esté molestando. Ahí con este ecualizador podemos hacer muchas cosas. Si quiero, por ejemplo, eliminar o disminuir la reverb en la parte central de la voz, ¿cierto? Por ejemplo, acá. Ok, si me estuviera molestando podría hacer una pequeña disminución acá. Si también quiero puedo hacer una pequeña ecualización aquí, al igual que hicimos anteriormente. Tratar de pulir un poco más las frecuencias que me pueden estar molestando.
Vamos a ver acá. Reto. Estar tú y yo. Aquí, por ejemplo, en esta zona de abajo. Vamos a ponerlo acá en estéreo también. Reto. Enterar, mantengámoslo discreto. So, vamos a hacer una comparativa sin efectos y sin nada de lo que estuvimos agregando ahora. A ver cómo es que queda, ¿ok? So, sin procesos. Lo nuestro es un secreto. Y que nadie se vaya a enterar. ¿Ok? Con procesos. Lo nuestro es un secreto. Y que nadie se vaya a enterar. Mantengámoslo discreto. Muy duro, se nota mucho ahí la diferencia. Como último, ya como paso de seguridad agrego otro deezer, pero tratando de comprimir entre 1 a 2 dB máximo las heces. Lo nuestro es un secreto. Y que nadie se vaya a enterar. Mantengámoslo discreto. Eso más que nada. Y como último paso de seguridad, agrego otro compresor más, que puede ser un LA2 o un RBox. Ya es para simplemente para juntar todo y para que todo se pegue bien. No tiene otra finalidad que eso, ¿cierto? Que genera un poco más de pegamento entre todo lo que tenemos, que son las reverbs, efectos de teléfono y la toma principal. Tú y yo, nada serio, solo somos amigos, solo estoy yo. Y que no hayan testigos. Baby, tírame el efímero. Perfecto, ahí para mí está bien. So, ya tenemos las voces listas y el beat listo. Ahora vamos a ordenar un poco, voy a traer el mix beat acá abajo con el mix voces, donde voy a poder controlar ambos faders si quiero. Y vamos a bajar todo esto, dejarlo pequeño, porque no lo voy a utilizar por ahora. Algo que les puede servir para aquellos que aún tienen dudas de cómo nivelar el beat con las voces es básicamente colocar estos dos en mono, ¿ok? So, yo se los voy a mostrar. En este caso acá mi interfaz, que es una Apollo Twin X, trae esta función acá, trae un botón que me permite dejar todo el audio en mono o pasarlo directamente como está a estéreo. So, para aquellos que no tienen esa opción, que yo sé que no todo el mundo tiene una Apollo, vamos a utilizar un plugin que es de Waves, que es el S1 Imager. So, básicamente acá vamos a colocar todo en mono y lo vamos a poder analizar también aquí para que vean que realmente está en mono. Ok, so vamos a escuchar y vamos a ver cómo queda. Baby, tírame el efímero. No te hagas problemas que yo te paso a buscar. Lo voy a apagar para que puedan ver que realmente hay estéreo. Baby, tírame el efímero. No te hagas problemas que yo te paso a buscar. Ahora lo que deberíamos hacer es colocar la voz un poco más arriba de lo que está el beat para que obviamente se pueda entender todo lo que está entregando el artista sobre la pista. Baby, tírame el efímero. No te hagas problemas que yo te paso a buscar. A few moments later. Ahora básicamente que ya estamos prácticamente en el último paso antes de mandar la mezcla a masterización, sería agregar un último auxiliar acá que se va a llamar Mix Bus, ¿ya? En este vamos a agrupar ambos, que serían las voces y el beat, y los vamos a enviar acá primero. Ahí lo tenemos, Mix Bus. En esta última entrada auxiliar, que es el Mix Bus, podemos hacer pequeños procesamientos, pero que sean de manera más quirúrgica. ¿Por qué? Porque recordemos que acá está entrando toda la señal del beat y de las voces. Si nosotros comprimimos de manera muy brusca, vamos a afectar toda la señal. Al igual que si ecualizamos de una manera muy brusca, vamos a afectar toda la señal, que es lo que no queremos. En este caso, lo que yo suelo hacer es tratar de ganar un poco más de lowness para poder enviarlo con un nivel ya competitivo a masterizar. Hay varios métodos de cómo hacerlo. Yo en este caso suelo utilizar el inflator, que es de esta versión de UID. So, voy a tratar de ganar un poco más de volumen acá. Primero, no te hagas problemas que yo te paso a buscar. Mami, solo dímelo. Que no hay problema que no te sabe tocar. Bien, como siguiente paso también, suelo agregar un ecualizador acá, que en este caso es el Digital V3. Bien, con este ecualizador tenemos varias funciones, entre ellas podemos trabajar con la zona estéreo, podemos hacer un mono maker, ¿cierto? Trabajar desde cierta frecuencia en mono. Y también obviamente tenemos diferentes bandas para trabajar acá, que es lo que vamos a utilizar aquí. Ahí hay partes muy brillosas quizás que podemos tener también. Ve si tienes ganas que tú solo me llamas. Me tiras la ubicación que me tiro en Belly pa' chingamos y somos panas. Si tu cuerpo me llama, ve si tienes ganas que tú solo
Me llama. Solo eso, suelo utilizar un ecualizador, que en este caso va a ser de Fat Filter. Algo aquí muy importante es que lo suelo utilizar en Linear Phase para que no tenga problemas de fase. Aquí podemos hacer un barrido de frecuencia rápidamente, sin elevar tanto el nivel de decibeles, para ver si hay algo que nos pueda molestar. Que si tienes ganas que tú solo me llamas, me tiras la ubicación que tenga muy Se molesta, ¿no? sabe tocar. Chinguemos y somos panas. Baby, no te quedes con me llama. Que si tienes ganas que la ubicación que me tiro en Bella Ya luego de eso podríamos agregar quizá un poco de compresión muy leve. Recordemos que también hay que dejarle espacio al ingeniero de masterización para que él también haga su magia. Bien, aquí vamos a comprimir entre 1 o 2 dBs. Tema que yo te paso a buscar, mami, solo dímelo. Que no es mi problema que no te sabe tocar. Tírame en efímero. No te hagas problema que yo te paso a buscar. Bien, y como siempre, antes de que escuchemos el resultado final, quiero dejar a todos invitados para que vayan acá a suscribirse al canal, activen la campanita porque voy a estar haciendo más contenido respecto a esto. En el próximo video de mezcla y masterización vamos a estar analizando la mezcla que le hizo un artista de Ecuador y a otro de Chile, para que también ahí estén atentos. Como siempre les digo, pueden ir a seguirme a mis redes sociales donde estoy muy activo. Ahí estoy haciendo muchos trabajos de mezcla, masterización, afinación de voces, beat personalizado. Así que cualquier duda que tengan lo pueden hacer a través de estos medios, ya sea en mi correo o en el DM de Instagram. Así que ahora vamos a escuchar la diferencia sin y con procesamiento. So, let's go. Sin procesamiento. Baby, tírame en efímero. No te hagas problema que yo te paso a buscar. Mami, solo dímelo. Que no es mi problema que no te sabe tocar. Con procesamiento. Baby, tírame en efímero. No te hagas problema que yo te paso a buscar. Mami, solo dímelo. Que no es mi problema que no te sabe tocar. Tírame en efímero. No te hagas problema que yo te paso a buscar. Mami, solo dímelo. Que no es mi problema si no te sabe tocar. Chinguemos. Quedó, familia. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Nos vemos.